Yo les recomiendo que si su computadora puede instalar todos los programas, lo hagan, pero no los utilicen al mismo tiempo, porque si no tiene una buena capacidad, se puede colgar. Pero sí es importante que lo hagan y se irán dando cuenta a lo largo del tiempo. Hay procesos que en ArcGIS no se pueden hacer, pero sí en QGIS o viceversa. Hay veces que yo utilizo R para automatizar ciertas cosas y luego lo cargo en ArcGIS. Entonces es más como sacar lo bueno de cada programa y no dejarlo como ignorado totalmente, sino que puedan tenerlos a la mano que en algún momento lo van a necesitar. Listo. Van a venir aquí a Google y van a colocar RCRAN. ¿Listo? RCRAN es el enlace, digamos, de la página en donde ustedes van a poder descargar R. Y miren que aquí les aparece un enlace que dice The Compressive R Archive Network. Este primer archivo le van a dar clic. Bueno, ¿qué vemos acá? Principalmente, R se puede instalar para cualquier sistema operativo. Por ejemplo, lo podemos instalar para Linux, lo podemos instalar para Mac y lo podemos instalar para Windows. Lo único que ustedes tienen que hacer en esta página que les aparece es dar clic dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, ¿ya? Ahora, si yo tengo Windows, pues simplemente le doy clic en esta opción y me aparece esta página que ustedes están viendo. Cuando les aparezca esta información, uno puede traducirla, digamos, acá directamente desde la plataforma de Google para que ustedes también puedan tener como mucho mejor el idioma, pero en este caso pues no es tampoco tan complejo. Es importante que ustedes trabajen todos los programas, tanto R como ArcGIS como QGIS, en inglés. Sé que muchas veces se dificulta un poco, pues yo no es que domine en su totalidad el inglés, pero me defiendo y logro entender muchas cosas. Pero eso viene con la práctica, porque la mayoría de tutoriales de errores que aparecen y las soluciones están en inglés, entonces es mejor que se vayan acostumbrando. Lo que estamos viendo acá es el proceso ya como tal de instalación. ¿Qué es lo que nos dice esta página? Bueno, primero, si tienes por primera vez R, le vas a decir instalar R por primera vez. Ahora, si quieres instalar una versión de R en algún momento anterior a la 3.4, aquí te dice contribuciones anteriores, pero en este caso yo les recomiendo que instalen la última versión. Entonces le dicen acá instalar R por primera vez y nos aparece otra página. En esta página que ustedes están viendo, lo único que hay que hacer es decirle aquí download R 4.2.0, que es la versión actual de R. Y literalmente no pesa nada. 64 bits. Miren, aquí me aparece 64 bits. Entonces, si ustedes, por ejemplo, descargan ya esta opción, le dan clic y lo guardan en su computadora, ya podemos proceder a instalar R. Pero antes de instalarlo, si lo van a hacer para Mac, entonces le dicen acá Download R for Mac. Y bueno, aquí toda esta opción que les aparece, lo único que tienen que hacer aquí dentro de toda esta información ya es descargar acá este R4.2.0. ¿Listo? For Intel Max, acá. Y ya está. Y lo mismo pues para Linux, dependiendo pues de la versión que ustedes tengan. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar en RStudio. RStudio. Colocan así. RStudio es una interfaz. Listo. El lenguaje de programación es R. Y RStudio es la interfaz más amigable para poder trabajar con código de R. Entonces, esta plataforma de RStudio tiene varias versiones. La que nosotros vamos a utilizar, por supuesto, es la de escritorio gratuita. ¿Ya? Y con esta es más que suficiente porque se integra con R y es lo único que necesitamos. Venir acá donde dice Download en Free, le dan clic
y va a aparecer lo siguiente. Presten mucha atención. Esta página que ustedes están viendo, les aparece lo siguiente. En la parte inferior, esto es para Mac. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen Mac 10, acá esta versión, o Ubuntu, etcétera, aquí ustedes descargan este RStudio, ¿ya? Pero si ustedes tienen Windows, entonces acá arriba pues dice Windows. Pero miren lo que nos dice también. RStudio Desktop 2022 0.2, instalar RStudio requiere 3.3.0. Es decir, si tú tienes una versión de R inferior a 3.3.0, pues no te va a servir RStudio. Entonces necesitas una versión superior a 3.3.0. ¿Cuál estábamos instalando? La 4.2. Entonces funciona. Por otro lado, nos dice recomendaciones del sistema. Entonces necesitamos 64 bits, Windows 10, Windows 11, para poder instalar como tal esta versión. Ahora, si ustedes no tienen Windows 10 o Windows 11 y no tienen su sistema operativo en 64 bits, que ya ahorita les digo dónde ven eso, miren que aquí aparece, si tú tienes 32 bits, you can use an older version of RStudio. Tú puedes utilizar una versión anterior a RStudio. Entonces le van a decir acá clic en versiones anteriores. Y aquí están las versiones anteriores de RStudio. Entonces miren, 2022, entonces puedes usted instalar esta, puedes instalar esta, puedes instalar esta. Yo recomiendo que la más actualizada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes en tu sistema operativo 64 bits, entonces no te va a correr este RStudio. Necesitas una versión anterior, que aquí la puedes ver. Listo, entonces les voy a explicar cómo ustedes pueden saber su sistema operativo. Voy aquí a compartirles mi pantalla. Entonces, digamos que yo estoy acá en mi computador. Entonces yo vengo aquí al disco C y ustedes tienen aquí una ventanita que dice como mi equipo, ¿no? Esta todo el mundo la tiene. Entonces le dan clic derecho y le dicen propiedades. En sus propiedades ustedes pueden ver su sistema pues, de operativo. Acá dice Windows 10 Pro. Me dice que tengo una versión también de 64. Acá miren, tipo de sistema 64 bits. Y me dice que tengo pues RAM 32 GB y acá tengo la información ya relacionada con el sistema y pues con la versión de Windows. Entonces, si verifiquen, si ustedes tienen 64 bits, les sirve. Si, no, si aquí les aparece que es 32, entonces descargan una versión anterior. ¿Ya? Si tienen 32, solo les va a servir el ArcGIS Desktop. Si tienen 64, les va a servir el ArcGIS Pro. Bueno, ténganlo muy presente. Entonces, yo acabo de descargar acá R y RStudio. Entonces me va a aparecer de la siguiente manera. Primero, lo que voy a hacer es instalar R. ¿Listo? Clic derecho, ejecutar como administrador. Le digo que sí. Le digo aceptar. Siguiente. Acá le digo siguiente. Acá tengo las opciones que me arroja por defecto R. Déjenlo todo encendido. Siguiente. Y acá te dice, bueno, especifique sí o no y haga clic. Déjenlo por defecto. No muevan nada de esta configuración. Díganle acá que no porque es la opción que nos da por defecto. Siguiente. Él va a crear una ruta que se va a llamar R. Entonces le digo siguiente. Y acá me aparece, bueno, básicamente si quiero crear un acceso directo. O sea, miren que yo no estoy haciendo acá nada ni moviendo ninguna opción. Lo único que estoy haciendo es dar siguiente y siguiente y ya. Y listo, él empieza con su proceso de instalación. ¿Ya? Perfecto. Entonces completa la instalación de R para Windows 4.2.0. Ya instalé R. Voy a venir aquí a mi ventana de Windows o a su computadora y miren que aquí ya aparece R. ¿Sí ven? Agregado recientemente. Voy a abrirlo. Esto es R. Esto que ustedes están viendo acá es R. Esta es la consola y acá uno puede hacer todo el tema de código. Pero esto es para usuarios más avanzados. Para eso existe RStudio más amigable. Ahora vamos a instalar RStudio, que es esta otra opción. Ejecutar como administrador. Le digo que sí. Siguiente. Dejan por defecto todo hasta destino. Siguiente.
siguiente y bueno, de ahí él empieza con su proceso de instalación. Listo. Entonces miren que ya instalé RStudio. Si yo vengo acá a mi Windows, miren que ya me aparece RStudio. Vamos a abrirlo. ¿Ya? Todo esto les va a aparecer así en limpio. Y lo único que van a ver es esto así. Ya.